Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido o bienvenida a un nuevo vídeo muy interesante en el que vas a aprender lo que son las clases en Python. Algo muy interesante y muy básico y que cuanto antes aprendas, mejor. Además vas a aprender qué son las clases y lo vas a aprender bien, usando el método self y el método init dentro de cada método self. Esto lo vamos a hacer poco a poco con un ejemplo práctico que va a ser el caso de que tengamos una inmobiliaria y queramos tener una pequeña base de datos con todos los pisos que tenemos en venta, con sus metros, su orientación, su precio y si están vendidos o no. Vamos a hacer esto en tres fases. La primera, como lo haríamos si no tuviéramos ni idea, para saber un poco el contexto. La segunda, ya vamos a aplicar las clases, pero no vamos a aplicar el método init. Y vas a ver cómo después puede mejorar mucho la cosa si aplicamos este método. En definitiva, un vídeo que te va a servir muchísimo y en el que vas a aprender de principio a fin a usar las clases en Python. Antes de empezar, quería decirte que me ayuda muchísimo que le des al botón de me gusta, que te suscribas al canal y que me dejes en los comentarios de qué quieres que hablemos en próximos vídeos. ¡Empezamos! Tenemos nuestra inmobiliaria y lo que queremos es hacernos una pequeña base de datos con los pisos que tenemos y cuáles podemos vender o no, qué metros tienen y demás para ofrecerlo a nuestros clientes. Entonces, ¿cómo harías esto si no tuvieras ni idea de qué son las clases? Pues tú te vendrías y empezarías a declarar variables para cada apartamento. Y dirías apartamento 1 en precio, por ejemplo, y le daremos un valor de 120.000. Diríamos apartamento 1 metros es igual a 150 metros cuadrados. Diríamos apartamento 1 orientación y le daríamos igual a sur. Apartamento 1 piso y diríamos que está en el primero. Diríamos apartamento 1 vendido y tal vez le daríamos un valor booleano de false. ¿Vale? Y ahora para el apartamento 2 tendríamos que hacer esto mismo, pero cambiando apartamento 1 por apartamento 2. Y esto funcionaría. Pero claro, si te fijas, tal vez teniendo dos apartamentos nos pueda servir. Pero como tuviéramos 50 apartamentos, nos quedaría un código con líneas infinitas. Si tuviéramos dos apartamentos, incluso podría ser un método óptimo, digamos, porque no estamos usando más que las propias variables de Python. Y ahora podríamos juntar todas estas variables en un vector o en una lista que se llamara apartamento 1 y, por ejemplo, aquí adjuntaríamos pues los metros de nuestro apartamento, el piso de nuestro apartamento, el precio, etc. Esto podría servir. Sí que podría servir, pero como digo, en el momento en el que tuviéramos demasiados apartamentos, nuestro código se nos iría. Para eso tenemos las clases de Python. Las clases lo que tratan de hacer es resolver este problema y a una única variable, que sería apartamento 1, darle los diferentes atributos, como es el precio, los metros, la orientación, etc. Es como hacer esto directamente. Vamos a ver cómo. Vale, me he comentado la primera parte y vamos a hacer esto mismo con una clase. Y lo primero que debes hacer es conocer la sintaxis, que es class, espacio, el nombre que nosotros queramos, que yo pondré apartamento, y paréntesis, como si fuera una función. Al final esto es más o menos una función. Esto es algo que es aceptado en la comunidad y que
todo el mundo lo hace así, con lo cual yo te recomiendo que tú sigas esta sintaxis. Dentro de esta clase lo que vamos a hacer es asignarle las variables que queremos para cada uno de nuestros apartamentos. Entonces, hablamos que queríamos los metros. Yo de momento le daré ya un valor de 150. Queríamos el piso. De momento le daré un valor de 1. Queríamos la orientación, que le diré que es orientación sur. Queríamos el precio, que yo le daré un valor de 150.000. Y queríamos saber si estaba vendido o no, que yo de momento le daré un valor de false. ¿Vale? Ya tenemos nuestra clase creada. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Pues simplemente decir, vale, yo ahora quiero declarar el primer apartamento que tengo en venta. ¿Qué voy a hacer? Pues le diré apartamento 1. Y como te he dicho antes, aquí estamos en este mismo paso, pero nos hemos ahorrado todas estas líneas. Ahora lo que debo de hacer es simplemente decirle apartamento. Y dentro de este objeto, ahora apartamento 1, vamos a tener todas estas variables. ¿Cómo lo podemos comprobar? Pues me voy a pintar por la consola apartamento 1.metros, por ejemplo. Le voy a dar a continuar y veo que me salen los 150 metros. Podría decirle también que me pintara, por ejemplo, el vendido. Si está vendido o no. Le daré al run otra vez y me dice que false. Muy bien. Ahora yo puedo seguir declarando apartamentos y decir apartamento 2 es igual también a apartamento. Y ahora es cuando te vas a dar cuenta de que necesitamos algo más, que va a ser el método init que vas a descubrir al final del vídeo o en la próxima parte. Porque ahora si yo me pinto igual apartamento 2.metros, voy a descubrir que tengo dos apartamentos exactamente iguales. Que esto tampoco es lo que quiero, a no ser que por algún casual los apartamentos sean iguales. Para cambiar este atributo puedo hacerlo directamente aquí, sin meterme en la consola, diciéndole apartamento 2.metros es igual a 200. Si ahora vuelvo a pintar esto, lo voy a pintar aquí también, veo que me han cambiado los metros. Pero claro, si quisiera cambiar cada una de las variables para cada uno de mis apartamentos, pues estaría igual que antes, ¿no? Tendría un montón de líneas, tal vez me ahorraría las del primer apartamento, pero no habría resuelto demasiado mi problema. Para eso tenemos el método self y el método init, que es lo que vamos a ver en la tercera parte de este vídeo. Lo primero que voy a hacer es copiarme esta clase que hemos creado antes, pero le voy a dar una serie de funciones. La primera pero le voy a dar una función muy especial. Dentro, en la primera línea, después de la clase, voy a decir def init y aquí ya se me autocompleta con un self. Este init lo que hace es ejecutarse en cuanto llamemos a la clase apartamento. Es lo primero que se va a ejecutar. Y el self es una especie de correspondencia con las variables que vas a ver aquí dentro. Lo que vamos a hacer, por tanto, es llamar a la clase y asignarle la correspondencia que encuentre en estas variables. Ahora lo vas a comprender todo. Hasta ahora no es algo muy diferente a lo que hemos hecho. Pero lo que vamos a conseguir es pasarle nosotros los valores que queremos en estas variables. Para hacer eso, después del self, colocaré todas las variables que hemos visto antes, que son las mismas de las que están justo abajo, ¿no? De las que están dentro de la función init. Por tanto, tenemos metros, tenemos el piso, tenemos la orientación, tenemos el precio y tenemos si está vendido o no. El siguiente paso va a ser colocar
el mismo self delante de cada atributo, para que de alguna manera se tenga en consideración. Es decir, el self no sabe a qué te quieres referir si no le colocas el self delante. De esta manera, el self sabe de dónde tiene que tirar para asignarle estos valores a nuestro objeto. Y aquí viene donde hay que tener cuidado. Y es que nosotros no queremos que todos los apartamentos tengan 150 metros, ni que estén en el primer piso, ni tengan esta orientación, ni este precio, ni estén todavía por vender. Para ello, lo que vamos a hacer es colocar aquí metros, es decir, lo que le llegue a la función. Lo que haremos será decirle después los metros que queremos para el primer apartamento y la clase lo asignará dentro del propio objeto. Como hemos visto aquí, que podíamos declararle a posteriori, ahora lo que vamos a hacer es ser proactivos y declararlo justo cuando se lo pasemos a la clase. Ahora con el ejemplo te quedará mucho más claro. Voy a terminar de rellenar esto. Lo que estamos consiguiendo es que ahora vamos a crear un objeto y le vamos a decir los valores que nosotros queremos tener en estas variables. Pero solo lo vamos a hacer una vez. No vamos a tener que codificar una línea para cada una de las variables. Vamos a ello. Entonces le voy a decir que mi primer apartamento, apartamento 1, le voy a llamar, es igual a apartamento. Y en cuanto le abra los paréntesis, ya me va a decir los atributos que le tengo que pasar. Por tanto, yo le diré que quiero que tenga 150 metros, que esté en el primer piso, que sea orientación sur. Esto es una string, así que se la tengo que pasar así. Que tenga un precio de 150.000 euros y que no esté vendido. Como ves, el propio Python, por lo menos usando PyCharm, te autocompleta y te dice si lo estás haciendo todo bien o no. Entonces ahora podríamos decir apartamento 1.metros y pedir que esto se nos enseñe por pantalla. Y aquí va a ocurrir lo mismo que ha ocurrido antes. Lo que pasa es que le hemos dicho los metros que queríamos para este primer apartamento. De momento tampoco tiene mucho más sentido del que tenía antes. Pero ahora, si yo me quiero crear un segundo apartamento, no tengo más que decirle apartamento y al igual que he hecho antes, decirle los metros que quiero que tenga, el piso en el que quiero que esté, la orientación, que en este caso será norte. Puedo crearle un precio de 230.000 euros y decirle que este sí que está vendido. Así podría crear tantas variables como quisiera, simplemente añadiendo esta línea. Ya todo lo que haya detrás se escapa de este vídeo. Si queremos introducir un bucle con un cuestionario y demás, y si queremos después guardar cada uno de estos datos en una especie de diccionario para tener un JSON, en una base de datos, SQL y muchas otras cosas que podemos ver en otros vídeos si te interesa, siguiendo este mismo ejemplo y al final tener nuestra propia inmobiliaria. Pero eso es cosa de vídeos futuros. Así que si no quieres perdértelos, suscríbete al canal, dale al botón de me gusta y déjame en los comentarios de qué quieres que tratemos en ese próximo vídeo. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.